Estimados estudiantes, un saludo para todos. Damos la bienvenida a nuestra sesión de la evolución del fútbol contemporáneo. Entonces, me presento, mi nombre es Andrés Felipe Contreras, docente de el programa de Cultura Física y Deporte y estamos en nuestra asignatura Rendimiento Deportivo 1 del fútbol. Vamos a dar entonces inicio a nuestra presentación. Bien, estudiantes, entonces damos inicio a nuestra presentación de la evolución del juego. Es importante reconocer para llevar a cabo los procesos, liderar los procesos de rendimiento deportivo, cómo ha evolucionado el juego en los últimos tiempos. Y bajo esta dinámica podemos reconocer que la velocidad de carrera como primer aspecto es una de las más marcadas evoluciones que ha tenido el juego. Esa velocidad de carrera desde el desarrollo del deportista y cómo a través de los años esa velocidad ha aumentado vertiginosamente gracias a todo el proceso de preparación física. De la misma manera, observemos también las cualidades atléticas. Las cualidades atléticas de los deportistas que tenemos hoy no son las mismas que teníamos hace 10, 20 o 50 años, dado que esas cualidades atléticas han superado estándares propios de los 100 metros planos o propios del deporte que venía surgiendo desde épocas pasadas. Esas cualidades atléticas hoy en día se han potenciado y los deportistas dentro del juego, más que ser deportistas, ya son atletas. Ahora hablemos del ritmo de juego. El ritmo de juego también ha evolucionado constantemente porque ahora los equipos, las tácticas y las estrategias que se utilizan van de acuerdo a los tiempos dentro de un partido de fútbol. Vemos ahora equipos de fútbol donde inician con un ritmo de juego muy alto, de alta intensidad, de repente regulan su energía, regulan su gasto y vuelven a posteriormente aumentar ese ritmo de juego. Vemos que también de acuerdo a las situaciones de juego, al marcador, al contexto que hay dentro del juego también se elevan los ritmos de juego o bajan. Entonces el jugador ya tiene la capacidad y está encontrando esa capacidad mental de toma de decisión de llevar el ritmo de juego de acuerdo a su conveniencia y la estrategia que hayan planteado. Un cuarto aspecto también en la evolución del juego es la velocidad de ejecución. Veíamos que en épocas pasadas la velocidad de ejecución no era tan alta, se tomaban tiempos dentro del juego los futbolistas para tomar decisiones. Vemos que hoy en día un deportista cuando toma el balón ya ha tomado la decisión, incluso antes de que el balón llegue a sus pies, ya tiene prediseñada la jugada y ya tiene prediseñada la decisión que va a tomar. Entonces esa velocidad de ejecución en el juego ha evolucionado de una manera constante y hoy en día marca esa evolución que vamos a estudiar. Toquemos un quinto punto, perdón, que es la habilidad técnica. Esa habilidad técnica dentro del juego ya no es solamente el pase y la recepción, sino ahora pasa por esa habilidad técnica de desplazarse, de saltar, de generar múltiples habilidades dentro del terreno de juego. Esa habilidad técnica en el fútbol contemporáneo ahora marca la pauta para la selección de talentos y marca también la pauta para la formación y la especialización deportiva. Y cómo no dejar atrás como un sexto punto los sistemas de juego. Los sistemas de juego venían hace unos años atrás entre 3 y 4 líneas de juego. Ahora vemos posiciones en el campo de juego hasta de 4 y 5 líneas, en donde se estructuran sistemas de juego múltiples dentro del mismo partido. Los deportistas ahora cuentan con la inteligencia cognitiva, con la capacidad de leer el juego y poder adaptar sus posiciones de acuerdo a sus posiciones de defensiva o ofensiva o temas de transición. Entonces vemos que los sistemas de juego ahora cada vez son más difíciles de leer.
y cada vez tienden más a complejizar las tareas que tienen cognitivas los jugadores dentro del campo de juego. Ahora vamos a pasar a hablar de la evolución del jugador. Es un tema muy interesante porque dentro de nuestro programa de rendimiento deportivo, el jugador pues es el aspecto fundamental, ¿no? Desarrollar todas sus habilidades y potencialidades. Vamos a tocar 4 aspectos de la evolución del jugador en este fútbol moderno. El primero de ellos es la técnica perfecta. Hablábamos ya en la presentación anterior que la técnica se ha depurado de una manera hermosa, bella y maravillosa porque hoy en día la capacidad que tiene el ser humano y todo el trabajo de potenciación ha hecho que la técnica se vea que es perfecta y a eso vamos a llegar. Vamos a apuntar en esa evolución del jugador a que nosotros como directores técnicos de equipos profesionales y entrenadores deportivos busquemos esa técnica perfecta dentro del rendimiento. Adicional a eso tocábamos un tema de atleta y aquí en la evolución del jugador vemos ya cómo hay deportistas, como hay jugadores que con el balón en los pies casi están llegando a los 10 segundos en 100 metros planos. Entonces hoy en día ya no basta con dominar el balón, sino el deportista es consciente y el medio en el deporte debemos ser conscientes de que estamos trabajando con atletas y que su desarrollo morfofuncional va más allá de la coordinación del balón, sino que debe ser ágil, debe ser veloz, debe ser fuerte, debe ser resistente, debe tener la capacidad de saltar y todo ello comprende un atleta en toda su integridad. Un cuarto punto importante es el sentido táctico, porque podemos encontrar jugadores con una técnica muy depurada, físicamente muy bien desarrollados y aptos para el deporte, pero la inteligencia de juego y su posicionamiento dentro del campo de juego les juega una mala pasada. Entonces, la evolución que hoy debemos tener en el jugador de fútbol debe también tener una evolución cognitiva bastante amplia. Jugadores educados, jugadores formados, jugadores que reconocen, que tienen esa visión dentro del campo de juego, que tienen la capacidad de seguir en instantes, en segundos, en momentos bajo presión, pero que también pueden ser aplicados ante las directrices o ante las indicaciones que brinda su entrenador. Entonces, trabajar ese sentido táctico va a ser fundamental y este es un aspecto muy importante en la evolución del juego en el fútbol hoy día. Y un cuarto aspecto es la fuerza mental. No podemos olvidarnos que un deportista que no tenga en su rendimiento también ese desarrollo mental, esa fortaleza mental, esa capacidad de resiliencia, pues es un deportista que ante la presión, ante el agobio del juego, ante quizás el estrés del resultado, de la hinchada, del contexto que viva, pues es un jugador que no va a desarrollar todo su potencial. Entonces, ¿qué tan importante es para los directores técnicos y los entrenadores de rendimiento deportivo en fútbol desarrollar y tener la capacidad de planificar formas, métodos o alternativas de llevar a sus jugadores y a sus equipos a tener fuerza mental, a desarrollar esa capacidad de sobreponerse a la adversidad, de sobreponerse a la derrota, disfrutar la victoria con mesura y plantearse objetivos que los vaya a cumplir? Ahora bien, vamos a abordar el tema de la evolución de las competencias en este fútbol moderno y es un factor clave dentro de la planificación y la estructuración de una temporada porque en primera medida las edades tempranas. Hablemos un poco de las edades tempranas y vemos que hoy el día el atleta, el deportista, viene evolucionando en edades tempranas. Viene compitiendo desde los 5 o 6 años de edad, conoce la competencia, conoce la presión, pero también vemos que esas edades tempranas pueden llegar también a limitar el rendimiento deportivo por esa maduración temprana
que muchas veces no va en la misma línea de la evolución socioafectiva. Entonces esas edades tempranas, vemos hoy jugadores de los 18, 19, 20 años con habilidades atléticas y técnicas altas, pero también de pronto el manejo de la presión, del estrés, no es tan alto. Entonces, en la evolución de las competiciones hablamos de las edades tempranas porque desde temprano se está compitiendo. Desde temprano ya estamos llevando a los deportistas a esa exigencia, a esa presión de la competición, y es algo con lo que debemos tener mucho cuidado. A ello le sumamos en la evolución de este fútbol moderno el volumen de partidos. Entonces resulta que hoy en día ya los deportistas propios del fútbol a nivel de rendimiento y de especialización deportiva tienen una carga alta de trabajo y una carga alta de estrés en todo su organismo y su sistema, no solamente físico, sino bioquímico, metabólico, mental. Entonces, el volumen de partidos es muy importante que lo reconozcamos, que lo entendamos y que podamos reconocer también la capacidad que tenga el organismo para recuperarse propio de cada persona. A ello sumémosle el volumen de los torneos. Nos damos cuenta cómo al pasar del tiempo los torneos han venido avanzando en su volumen. Ahora los compromisos mediáticos, patrocinios, señal de televisión, sponsors, hacen que el volumen de torneos sea mayor. Demos un ejemplo, en Europa las principales ligas europeas tienen en volumen de torneos propios de su país, liga y copa. Pero adicional a eso también tienen torneos de carácter internacional, confederaciones, si clasifican a copas europeas, a UEFA Champions League o a la Europa League. Y adicional a eso, si contamos con los jugadores, con nuestros deportistas de alto rendimiento que también quizás sean llamados a selecciones nacionales, entonces van a tener partidos y van a tener también compromisos internacionales. Entonces vemos cómo el volumen de los partidos y los torneos hoy en día se compone en esa evolución de las competiciones, que es muy importante que el entrenador deportivo y el director técnico de especialización deportiva lo tenga muy presente. Aquí mostramos en esta diapositiva un ejemplo. Por ejemplo, a grandes rasgos, a nivel estándar, a nivel de la media, un jugador puede llegar a disputar 46 partidos en temporada dentro de su propio país. O sea, si es un jugador local y está en su liga local y en su club, puede llegar a disputar 46 partidos en un semestre. Pero si esos 46 partidos sumamos que ese club logró un cupo a una copa internacional dentro de su confederación, por ejemplo en Sudamérica la Copa Libertadores de América o la Copa Sudamericana, añadimos 16 partidos adicionales a ese volumen de torneos y a ese volumen de partidos. Y si ese jugador es convocado a selección nacional, muy seguramente tendrá al menos 12 partidos internacionales en donde se pueden contar partidos amistosos, partidos de preparación, partidos de eliminatorias a mundiales, partidos a mundiales. Y si ese jugador hace parte de selecciones menores y tiene esta carga de trabajo, pues también podemos añadir allí los torneos de selecciones menores y los torneos de Juegos Olímpicos. Entonces, vemos cómo ese volumen hoy en día dentro del fútbol moderno se ha crecido de una manera bastante alta. Y vemos aquí que de todo ese volumen de trabajo es importante tener en cuenta que en promedio a nivel mundial un jugador de rendimiento deportivo en fútbol tiene alrededor de 4 semanas de vacaciones. Pero en esas 4 semanas vemos que sigue teniendo compromisos mediáticos y compromisos comerciales. Entonces esas 4 semanas de vacaciones no terminan siendo tan de descanso como quizás el jugador lo requiera y lo necesite.
Entonces tengamos en cuenta también como directores de rendimiento deportivo que la evolución de las competiciones en este fútbol moderno es de vital importancia para la planificación y gestión de los equipos y de los deportistas. Abordemos estos temas desde dos observadores. Uno puede ser que la evolución de este fútbol moderno trae cosas positivas, pero también puede traer cosas negativas o cosas que limiten el logro del rendimiento deportivo en el organismo de un atleta. Aquí vemos los factores marginales en el fútbol contemporáneo, esos factores que limitan, que cohíben, que incluso llegan a inhibir el rendimiento deportivo, y vemos en la gráfica de la izquierda superior algo que quizás muchos ya conocen y ya vieron en sus contenidos de fútbol anteriores. Vamos a recordarlos en este momento. Y es que hay dos maneras distintas de llegar al éxito en el fútbol, ya estudiado y validado durante muchos años. Vemos a la izquierda de la hora una pirámide, llamémoslo así, solamente de dos escalones, pasar del fútbol 7 al fútbol 11. Vemos hoy en día cómo desde la formación, desde los niños y niñas, 6, 7, 8 años jugando 7 versus 7, en donde vemos que solamente uno, dos o máximo tres niños tocan el balón y los otros compañeritos 4, 5, 3 observan o corren detrás de ellos o corren un grupo de niños detrás de un balón. Y nosotros sabemos y reconocemos que la enseñanza del deporte parte desde el disfrutar, parte desde el tener la posibilidad de maniobrar el elemento. Pero si vemos juegos, torneos, incluso a temprana edad de 7 versus 7, pues estamos ayudando a que el niño no toque el balón, a que el niño no tenga experiencias de juego con el balón y a que el niño incluso salga frustrado del juego porque no le pasaron el balón. Y pasar del fútbol 7 al fútbol 11 limita bastante porque el niño y el futuro deportista de rendimiento tiene la concepción y crece con esa inteligencia de juego en el que son 7 contra 7 y no caben en una cancha, y entonces no se aprovechan los espacios, entonces no hay líneas de pase claras, entonces no sé cómo desmarcarme, no sé cómo moverme, me acostumbro a jugar apiñado dentro de los deportistas y teniendo un campo de entre 60 y 80 metros de ancho. Entonces vemos ya esas limitantes en el rendimiento deportivo. Y a la derecha se muestra el camino que seguramente ya muchos de ustedes están recorriendo, y es la progresión. Es la progresión desde edades tempranas, desde los 5, 6, 7 años, en donde se inicia con duelos. El niño tiene el mayor tiempo del entrenamiento el balón en sus pies, entonces tiene la capacidad de regatear, de driblar, de pasar, de controlar, genera mayor habilidad, y asimismo el enfrentar el uno contra uno ya le genera desde tempranas edades la capacidad de ganar duelos, de defender y de atacar, de tener esa doble mirada de que yo solamente voy a hacer goles o solamente defiendo, sino que soy un actor principal en todo el juego. Entonces vemos cómo la evolución de el 1 versus 1, luego el 3 versus 3, 5 versus 5, 7 versus 7, 9 versus 9 y 11 versus 11 es la progresión que seguramente estamos manejando y es la que queríamos manejar para el rendimiento deportivo. Así un deportista que inicia su carrera en el fútbol generando duelos y teniendo el balón en sus pies, luego cuando se agregan dos amiguitos o dos compañeros y ya genera una posición triangular, ya conoce cómo desplazarse, cómo moverse, cómo buscar espacios libres, y así mismo se va ampliando el campo de juego, las posibilidades, el tiempo que tiene para decidir, pues es un jugador que va a crecer dotado de una mejor inteligencia y capacidad de juego, y asimismo una capacidad física mucho mejor. Entonces este factor marginal es importante que lo tengamos en cuenta, es importante que lo tengan en cuenta, y es importante que no estemos cayendo en él, y si estamos cayendo en él,
podamos hacer las correcciones pronto para generar ese deporte de rendimiento. Y a la derecha, seguramente también es un repaso para que podamos distinguir los aciertos o los errores que se podrían generar en esa marginación de deportistas. Por ejemplo, en la etapa 1 en la educación, de 7 a 11 años, todo el sistema psicomotriz y todo el desarrollo locomotor, todo el desarrollo del movimiento. Vemos que a estas edades ya hay torneos nacionales, ya hay torneos internacionales, ya hay torneos con reglas propias del fútbol grande. Queremos que los niños jueguen el fútbol de los grandes. Entonces, aquí qué tan importante es que mejor nos centremos en el desarrollo motor, en el desarrollo coordinativo y generemos esa base que va a permitir que cuando crezca ya el entrenador no tenga que devolver los procesos, sino por el contrario potenciar y especializar los movimientos. En etapa 2 de formación previa es importante ya la introducción de la técnica. Técnica no solamente con el balón, sino técnica de posicionamiento, técnica de movimientos, técnica de cubrimiento de espacios. Entonces es súper importante allí y vemos que inician todos los aspectos mentales, la inteligencia de juego, la toma de decisiones, la capacidad de resiliencia, el aceptar la derrota, el aceptar el fracaso, el sobreponerse, levantarse. Entonces qué importante es que aquí comencemos a trabajar en esas etapas. En la etapa número 3 de formación vienen ya todos los aspectos tácticos. Vemos cómo incluso hoy, como un factor marginal, desde los 5 y 6 años le estamos diciendo al niño desde la raya que bascule, que permute, y el niño nos mira con esa mirada de no saber qué le estamos diciendo y nosotros gritando en el borde de la raya. Debemos tener mucho cuidado con eso porque aquí entonces ya en la etapa 3 es donde deberíamos entrar, ¿sí? Ya con esa inteligencia de juego previa a introducir esos conceptos que él ya los aplica, pero no les conoce el nombre. Y aquí ya comienza a conocer y a entender ese concepto de qué se trata. Y una etapa número 4 de posformación en donde ya pasamos los 18 y 19 años de edad y ya tenemos la especialización de la condición física, la especialización de aspectos técnicos, tácticos, el fortalecimiento mental, porque él ya debe traer una formación mental. Entonces, qué importante que nosotros como entrenadores y directores técnicos tengamos las bases para que formemos esa fuerza mental, ¿cierto? Desde edades tempranas y que aquí sea consolidar, no que aquí comencemos a formar. Esto seguramente nos va a dar ya toda la base de la constitución atlética y física, cognitiva y mental para generar deportistas de rendimiento, deportistas de especialización deportiva. Y es aquí en esta cuarta etapa en donde nuestro curso basa la atención, en donde vamos a enfocarnos y a enfocar todos nuestros esfuerzos para que reconozcamos y sepamos cuál es el camino a seguir y lo construyamos entre todos para llegar a ese rendimiento deportivo. Hemos abordado entonces una pequeña contextualización sobre el fútbol moderno y cómo nosotros desde el rendimiento deportivo y buscando la especialización deportiva en nuestro rol de entrenadores deportivos, de preparadores físicos, de directores técnicos y dirigentes deportivos podemos entender la inmensa posibilidad y el mar de oportunidades que hay en este campo del rendimiento deportivo en el fútbol. Sin lugar a dudas es una industria de las más potentes del mundo y entonces sea esta la invitación para que usted se disponga, para que participe activamente en este curso y nos acompañe en esa búsqueda del rendimiento deportivo en el fútbol. Gracias a todos. Andrés Felipe Contreras, docente del programa de Cultura Física, Universidad Inca de Colombia.